presentación. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy día les voy a presentar este test de forma bilineal que está en el contexto de estimación extrema, ¿ya? Y vamos al final ver cómo se desarrolla su forma en torno a una aplicación en finanzas, en particular el modelo KPM. Este trabajo es por el doctorado de estadística de la PUC, que está supervisado con el profesor Galea y el profesor Felipe Osorio de la Santa María. La presentación la tengo organizada de la siguiente forma. Les voy a hablar directamente a qué entendemos por estimación extrema y es donde nos vamos a dar cuenta que es algo que en realidad conocen, para posteriormente situarnos en un método de estimación que nosotros vamos a estar interesados en aplicar el test de forma bilineal. Ya también vamos a dar una motivación de dónde surge el test de forma bilineal. Luego vamos a aplicarlo en el modelo KPM, que es el modelo de valoración de activos financieros. Luego, ver cómo anda el test de forma bilineal en el modelo KPM considerando una base de datos reales. En particular, vamos a ocupar una base de acciones chilenas. Y posteriormente, algunas observaciones y discusiones que surgen a partir de esta aplicación de forma preliminar. Entonces, la estimación extrema, según lo que propone Amemilla en los 85, que es justamente el que se podría considerar el autor de toda esta parte, es considerar una clase de estimadores de tal manera que maximizan una función objetivo que dependen de los datos. Entonces, esto para nosotros en realidad es bastante común, porque si nosotros consideramos la regresión, o sea, el método mínimos cuadrados, ¿ya? Nosotros buscamos la minimización de una función objetivo, ¿ya? Y una minimización también la podemos exponer en forma de maximización. El método de regresión no lineal también vendría siendo un estimador extremo. El estimador de máxima verosimilitud también la podemos considerar como una estimación extrema. Y en particular que nosotros estamos interesados en el GMM, en el método de los momentos generalizados, donde nosotros pretendemos maximizar esta función objetivo, ¿ya? Por lo tanto, no estamos en algo que es desconocido para nosotros, ¿ya? Sino que es algo mucho más general, ¿ya? Nosotros ahora estamos en una clase donde queremos maximizar una función objetivo de interés que dependiendo del estimador que nosotros estemos interesados en encontrar, tiene su función objetivo. El método de los momentos generalizados, que es el método que nosotros vamos a aplicar en esta presentación, está relacionada principalmente a una condición de momentos. Esta condición de momentos para nosotros es bastante usual, porque si lo pensamos, esta función g, que es una función continua diferenciable dos veces, la podemos pensar como la función score. Nosotros sabemos que la función score cumple esta condición de momentos cuando consideramos en la estimación de máxima verosimilitud. ¿Ok? Ahora, si lo pensamos de otra forma, si nosotros queremos encontrar la estimación que cumple esta condición de momentos, Hansen dijo lo siguiente: bueno, puedo proponer el promedio muestral de esta función g y me gustaría medir su distancia al cero. Por lo tanto, ese teta, ese parámetro que me minimiza la distancia hacia el cero, va a ser justamente un estimador que él lo llama el estimador de los momentos generalizados, ¿ok? Donde esto está ponderado a una matriz W que debe cumplir que sea simétrica y semidefinida positiva, ¿ya? Porque va a estar relacionada directamente a una matriz de varianza y covarianza, ¿ok? Por lo que yo les comentaba, este estimador de GMM es un estimador extremo, ¿ya? Y eso lo pueden cerciorar en el libro de econometría de Hayashi y Goyerux y Monfort del 95. Ok, entonces esta es nuestra condición de momento en la que nosotros vamos a estar interesados en la aplicación del test de forma bilineal o test BF, si en algún momento lo menciono así. Ahora, ¿qué hay hecho para hacer el testeo? Lo clásico es hablar de la Santísima Trinidad de los test de hipótesis. Ya tenemos el test de razón de verosimilitud, el test de Wall y el test de score o el test de multiplicadores de Lagrange, donde estos tres cumplen la característica que asintóticamente tiene una distribución chi cuadrado, ¿ok? Esto está basado en torno a lo que es la verosimilitud. Sin embargo, existe un nuevo estadístico que fue propuesto por Terrell
en el año 2002, donde Terrell fue bastante ingenioso en la construcción de su test, el test gradiente, porque cuando nosotros vemos el test de Wall, aquí existe en la demostración para el H cuadrado que hay una parte que es normal, ya después se toma la traspuesta, y aquí también tenemos una parte que es normal. Entonces él dijo, bueno, si tomo una parte de la normalidad de aquí y tomo la otra parte de la normal de aquí y las mezclo, debería tener también un H cuadrado, y el beneficio de eso es que aquí la matriz de información está, no es la inversa, y aquí es la inversa, y eso se terminan cancelando. Y es justamente lo beneficioso que tiene este test gradiente, que no incluye el conocimiento de la matriz de información observada. ¿Ok? Este test, incluso reconocido por Rao, el que propone el test de multiplicadores de Lagrange, que este es un test bastante interesante y donde es bastante de interés ver su performance, ¿ya? Y en particular en el libro de Le Monte, eh, tratan muchos detalles de cómo funciona este test gradiente. ¿Ok? Y en este test gradiente en donde nosotros tenemos interés, ¿ya? Porque el profesor Osorio y el profesor Crudo proponen una generalización del test gradiente, ¿ya? Y es el test de forma bilineal, donde está potencialmente interesados en realizar hipótesis no lineales, pero también está considerando en forma lineal, de esta forma a partir de una función h, ¿ok? Pero esto lo propone en el contexto de estimación extrema. ¿En qué sentido? En que nosotros buscamos maximizar una función objetivo, pero sujeto a nuestra condición que vendría siendo nuestra hipótesis nula. ¿Ok? Ahora, para resolver este problema, necesitamos los siguientes supuestos. El primer supuesto es que tengamos una matriz A, que vendría siendo el hessiano de nuestra función objetivo, pero que converja de forma casi segura a una matriz A que debe ser no singular. Y otro supuesto que necesitamos es que la primera derivada de nuestra función objetivo tenga una distribución, una convergencia en distribución a una normal multivariada con una matriz de varianza y covarianza que vamos a denotar B. Entonces, en base a este contexto de estimación extrema y considerando estos supuestos de convergencia, es que Crudo y profesor Osorio proponen el test de forma bilineal de esta forma aquí, ¿bien? Donde en una de sus versiones está incluida la inversa de Moore-Penrose, ¿ok? Y donde este test de forma bilineal también comparte la misma distribución asintótica, tanto del test gradiente y como los test de basado en verosimilitud, el test de Wall, el test de razón de verosimilitud y el test SCORE o LM. ¿Por qué esto es considerado una generalización del test gradiente? Porque si yo sitúo que mi matriz de varianza y covarianza de la distribución, de la convergencia de la distribución de la derivada de Q es igual a menos esta matriz A, que es la doble derivada de mi matriz Q, y la Q la considero como la log verosimilitud, recuperamos directamente el test gradiente, ¿ya? Y potencialmente para hacer testeo no lineal. ¿Ok? Y Crudo y Osorio en el año 2020 proponen diferentes alternativas para poder plantear hacer el testeo o el uso del test de forma bilineal. ¿Ok? Entonces, es en base a este test en que nosotros buscamos hacer una aplicación que está relacionada directamente con el modelo KPM, ya el modelo de valoración de activos financieros, donde el rol de este modelo es estimar la rentabilidad esperada a partir de estos beta, ¿ya? Que principalmente la interpretación es la sensibilidad del activo financiero, ¿ok? Entonces, lo que vamos a considerar aquí, que tenemos un exceso en la rentabilidad del activo, yésimo, ya donde estamos considerando que tenemos n activos, tenemos un coeficiente de corte, tenemos el beta, que es la sensibilidad del activo, y tenemos este RMT, que es el exceso de la rentabilidad del mercado. Y más un error, ya, que principalmente es lo usual asumir una distribución
de este error. Ya puede ser una normal o una T. Este modelo lo podemos escribir en su forma multivariada, ya asumiendo aquí también que esto puede seguir una distribución normal multivariada, una T multivariada, pero en nuestro caso, en el modelo, cuando hacemos la estimación en base al método de los momentos generalizados, no necesitamos un supuesto distribucional del error, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos es que se cumplan las condiciones de momentos del modelo. Y el modelo KPM debe satisfacer lo siguiente, bueno, que tenga media cero y que además el error no esté correlacionado con nuestra variable, que sería nuestra variable explicativa, ¿ya? Por lo tanto, serían condiciones de momentos que nosotros lo necesitamos para nuestro modelo, ¿ok? Pero en ningún momento vamos a plantear un supuesto distribucional sobre nuestro epsilon, que en este caso es un vector. Entonces, introduciendo la siguiente notación, ya vamos a definir un f como el error, que en este caso es un vector, el RMT multiplicado por el error, que es justamente escribir la condición de momentos acá, y vamos a considerar el promedio de estos de aquí para hacer la construcción de nuestra función objetivo del método GMM, ¿ok? Donde aquí el teta lo estamos considerando nuestros parámetros que son alfa y beta en el modelo. Si yo defino este z como 1 por nuestra variable explicativa, podemos escribir nuestra función g, que es el promedio de esto de aquí, donde ocupamos el producto de Kronecker. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la construcción de nuestra función Q, ya nuestra función objetivo para la aplicación del método de GMM? Es que debemos seleccionar por lo menos una W, una matriz de ponderación, que converja en probabilidad a una matriz W, y nuestro promedio, ya esto con un factor de 1 partido de raíz de n, converge en distribución a una normal multivariada, ¿ya? Y que nuestro estimador converja en distribución también una normal con una varianza asintótica dada de esta forma de aquí, donde fíjense también que está incluida la matriz de varianza y covarianza de esta convergencia. Y esta matriz G está relacionada directamente con el jacobiano de este vector de acá. Ok, entonces, frente a esta notación y a estas condiciones de convergencia que necesitamos, nosotros podemos escribir la función objetivo de nuestro estimador de momentos generalizados de la siguiente forma, obteniendo la derivada de nuestra función Q de esta forma de aquí, donde fíjense aquí que justamente se encuentra el jacobiano, también todo escrito en la notación inicial que le dimos con el producto de Kronecker, y donde al final ya tenemos la primera componente que necesitamos en el test de forma bilineal o el test de F. Ok, entonces, ¿qué nosotros estamos interesados en el uso para el modelo KPM? Es que el modelo KPM, para que se mantenga, debe cumplir la siguiente condición, ¿ya? Y esto en el contexto de econometría se conoce como la eficiencia de la media varianza, ¿ok? Y principalmente para que esto se cumpla, nosotros debemos hacer el testeo de que el intercepto de la forma en que planteamos el modelo KPM sea que este alfa sea cero. Lo que podemos escribir esto de forma conveniente a una función h de teta de esta forma, ¿ok? Para poder hacer el testeo de que alfa sea cero. Entonces, si planteamos el test BF, que es el test que le definí en una de sus versiones, viene dada de esta forma, donde las distintas componentes que necesitamos, ya tenemos la derivada de nuestra función objetivo, aquí tenemos la inversa de Moore-Penrose, ¿ya? Y tenemos esta S y esta sigma a la menos 1 que viene dada de esta forma de aquí. Ok, entonces esta es la forma en que nosotros vamos a plantar el test de forma bilineal y esta es la forma que toma para el modelo KPM para hacer el testeo de nuestra hipótesis nula, que es de interés para que se cumpla los supuestos de nuestro modelo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a aplicar. Tenemos la función objetivo, tenemos su derivada y tenemos todas las componentes del test BF. Entonces, vamos a considerar una aplicación.
Vamos a considerar 5 acciones chilenas de distintos sectores. Tenemos sector bancario, energético, retail, también aéreo, y también podríamos considerar Sokimich, que es de química, la sociedad química y minería. ¿Ok? Estas acciones es una aplicación que está en el paper del profesor Galea, publicada en el 2020, donde ellos aplican el modelo KPM, pero modelándolo bajo la distribución T multivariada. ¿Ok? ¿Qué tenemos que considerar también adicional para la aplicación del modelo KPM? Que es necesitamos el retorno del mercado, ¿ya? Y eso es obviamente considerar el índice selectivo de los precios de las acciones de Chile, ya el IPSA, y también necesitamos un activo que sea libre de riesgo, y aquí vamos a considerar los bonos a 10 años emitidos del Banco Central, y aquí eh, no vamos a meternos mucho en lo que plantea el profesor Galea en el uso de la distribución T multivariada. Ya ellos ocupan esta distribución para hacer la comparación en base a la estimación normal. Lo que vamos a considerar aquí es simplemente la estimación en el caso normal y cómo anda el test DF en comparación a las estimaciones en el caso normal con las estimaciones de máxima verosimilitud. Entonces, cuando planteamos los distintos tests, el test de Wall, el test de razón de verosimilitud, el test Score y el test DF, podemos tener su estimación y también podemos tener su valor P. Eh, También tenemos el caso en que el test de Wall también puede ser planteado cuando la estimación está hecha a partir del método de los momentos generalizados, ¿ok? Y en este caso, el test de forma BF, cuando lo planteamos en el caso normal, es equivalente al el test LM, el test de multiplicador de Lagrange. Y eso es gracias por el test BF. En el caso normal, estimación de máxima verosimilitud, coincide con el test gradiente, ¿ya? Y el test gradiente es equivalente al caso de LM, ¿ok? Entonces aquí podemos observar que el test de forma bilineal tiene un valor P mucho más alto en comparación en el caso normal y también en el caso del test de Wall cuando ocupamos la estimación GMM. Entonces, ¿qué tenemos como observaciones finales? Es que el test de forma bilineal se une a esta clase de estimadores para testeo, pero no tan solo testeo de forma lineal, sino que también testeo de forma no lineal, ¿ok? Y donde en el caso del modelo KPM la hipótesis nula no es rechazada, ya, porque tenemos un valor P alrededor del 0,65, por lo tanto no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto el modelo KPM se cumple en el caso de esta aplicación de las acciones chilenas. Ahora, en el modelo KPM, nosotros nos focalizamos en una restricción que es lineal, pero sin embargo también podemos considerar una restricción no lineal. Por ejemplo, podemos considerar una de las versiones del modelo KPM que se llama el cero beta, ¿ya? Donde la diferencia está en que el cero beta no tiene la presencia de un activo libre de riesgo, y donde ahí la hipótesis nula para que se cumpla el modelo KPM debe ser una hipótesis no lineal, ¿ya? Por lo tanto, queda como propuesto lo que estamos trabajando de cómo anda el test de forma BF, de forma bilineal, en esta hipótesis no lineal. Lo otro también que hay que tener en cuenta es que en el modelo KPM tenemos una condición de momento que es identificada. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de restricciones de momentos que tenemos coincide con la dimensión de la cantidad de parámetros a estimar que tenemos, ¿ok? Ahora, perfectamente podemos tener una condición de momento que puede estar sobreidentificada, y un claro ejemplo de eso es cuando hablamos del contexto de variables instrumentales. Bien, ¿qué nos queda también para futuros trabajos? Realizar una simulación en torno al modelo KPM para ver cómo anda el test de forma bilineal en diferentes escenarios. Y el último tema también que es importante considerar es la estimación de nuestra matriz W, ¿ya? Donde existe una versión que se llama el GMM en dos pasos, o two-step GMM, donde aquí
Primeramente, seteamos nuestra matriz W como la matriz de identidad para tener una estimación preliminar del método de los momentos generalizados, y a partir de esta estimación, que va a ser una estimación consistente, estimar y dejar fija en esta estimación esta matriz W. Esto es lo que nosotros planteamos en este caso. Sin embargo, una importante consideración que se podría tener a futuro es que esta W se maximice al mismo tiempo, pero considerando que depende de nuestro parámetro, ¿ok? Por lo tanto, cuando nosotros hagamos la derivada con respecto a Q, vamos a tener que tener en cuenta ese detalle, que nuestra matriz W también va a depender de nuestro parámetro θ, por lo tanto ahí las expresiones cambian. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora en este trabajo de doctorado, que es una parte preliminar que le estoy mostrando con una aplicación para un modelo de econometría, ya que es de uso masivo en esto de, por lo menos, la diversificación de portafolios. Eso sería lo que estoy trabajando con el profesor Galea y el profesor Osorio. Gracias. Nos quedó ahí una pelotita, no sé qué viene, sí. Si venía en referencia, algo o no. Ah, sí, 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 venía en referencia, lo siento. Sí, bueno, las referencias centrales de este trabajo, el paper de profesor Crudo y Osorio, que en el 2020 lo propusieron, ya, que está también el test, paper de Terrell, ya en el test, propone el test gradiente, el, el libro de Lemonte, donde explotan aquí, cuentan toda la historia bastante clara en torno del test gradiente, ¿ya? Donde también se motiva mucho el trabajo del profesor Crudo. El libro de Hayashi, ¿ya? Donde plantean la estimación extrema y detallan mucho cómo el GMM es incluida como una estimación extrema, y también de los estadísticos M-Estimation, ¿ya? Y también el paper donde nosotros recolectamos los datos, ¿ya? Donde ahí aplican el modelo KPM usando la distribución de multivariada, que es el paper del año 2020 del profesor Manuel Galea. ¿Ok? Entonces, esas son las referencias troncales de este trabajo.